Y esta mañana estamos comenzando una serie nueva que vamos a ver el libro de Nehemías y vamos a ver un hombre que de verdad está entregado al Señor y tenía un buen cargo, tenía de todo, ya tenía la vida hecha, pero por preocuparse tanto de su pueblo, él nada más lloraba por su pueblo, pero él tomó acción. Muchas veces cuando yo tengo amigos, a mí me gustan los chistes. Yo tengo un sentido de humor seco, como lo decimos en inglés. Como a veces sarcástico, pero no sarcástico así malo o cruel, sino seco. Y cuando yo tengo un amigo, yo sé que ese amigo se va a mudar y tiene que cargar muebles o está trabajando en su casa, renovando su casa, le pregunto, amigo, ¿necesita ayuda? Y casi siempre me responden que sí. Y le digo, bueno, entonces voy a mandarle a Sandy, mi esposo, para que te ayude. Y es medio chistoso, a mí me gusta ese chiste. Porque la gente está esperando que yo voy a ofrecer a ayudar, pero no. ¿Y qué clase de esposo soy yo para mandar a mi esposa para ayudar y hacer ese tipo de cosas? Eso no es de mujer. Pero muchas veces somos así. Preguntamos para ayudar, mostramos algún tipo de interés, pero no hacemos lo necesario para sacrificar nuestro tiempo o esfuerzo o dinero para ayudar. Y Nehemías nos va a enseñar. Muchas veces no queremos ayudar, pero otras veces sí. Que nos toca tanto el corazón que sí, vamos a ayudar, pero no sabemos cómo hacerlo o cómo empezar. Y Nehemías nos enseña cómo empezar un gran logro. Y todos queremos hacer grandes logros para el Señor. Amén. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias por tu fidelidad, tu bondad, tu misericordia. Gracias porque tenemos la seguridad que siempre nos escuchas. Gracias por tu poder que manifiesta en nuestras vidas. Gracias por estar aquí. Gracias por la iglesia de fe, Padre. Gracias por amarnos tanto de mandar tu Hijo como el sacrificio perfecto y puro para perdonarnos. Padre, te pido esta mañana que todos que están escuchando, que estén atentos, que el Espíritu Santo está obrando en sus corazones, que me entienden y también que el Espíritu Santo me ayuda a mí, me aclara la mente, me mantiene el enfoque, me ayuda con el idioma, mi lengua, todo lo que necesito para explicar y presentar la palabra, tu palabra, Señor, la verdad que necesitamos escuchar y aplicar en nuestras vidas. Te doy la gracia y la honra en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, como dije, estamos en el libro de Nehemías. Y el título es Oraciones Poderosas. Para darle, ustedes que me conocen ya saben que me gusta mucho el contexto de las cosas. Y no sé si lo ven, pero vamos a pasar eso rápido. Nehemías, la historia de Nehemías pasa más o menos esa fecha, 445 antes de Cristo. Y aquí tengo las fechas de cuando Moisés lidera a los exiliados fuera de Egipto, cuando Josué entró a la tierra prometida, cuando David se convierte en rey, cuando David unifica el reino, cuando el reino, después del hijo de David, Salomón, sería el nieto de David. Durante ese tiempo el reino se divide. Israel, el reino del norte, es conquistado por Asiria
Después Jerusalén es destruido por los babilonios. El edicto o la declaración de Ciro, el rey de Persia, y están todos en exilio. Y cuando estamos viendo el libro de Nehemías, está pasando Zorobabel, que regresa con el primer grupo de exiliados, el segundo grupo de exiliados, Esdras, que fue sacerdote, y tiene un libro, y Nehemías también, que lideró el tercer grupo de exiliados. Entonces Nehemías es un israelita que vive en exilio en Persia. Y Persia, rápidamente, eso es imperio persa, en lo que se ve la verde, ellos conquistaron toda esa tierra, y eso pasa, comienza capítulo 1 en la ciudad de Susa, y Jerusalén está acá. Y lo que dividen ellos es un desierto. Entonces, más tarde, en 2 semanas creo, una semana, vamos a leer cómo Nehemías volvió a Jerusalén para construir los muros. Y bueno, yo hice esa imagen, pero mi esposo me dice que eso es muy aburrido, pero muy importante que reconocemos que todo esto, la Biblia es real. Eso es un cilindro del rey Ciro, eso es un sello persa que se encontraron en Jerusalén, eso es un tallado en la tumba de Artajerjes. ¿Cómo es? Artajerjes. Ok, ya, no más artefactos. Entonces, Nehemías es un israelita viviendo en Persia. Abren su Biblia, por favor, a Nehemías capítulo 1. Vamos a leer y vamos a analizar los versículos. Nehemías 1. Estas son las memorias de Nehemías, hijo de Acalías. A fines de otoño, en el mes de Kislo, del año 20 del reinado del rey Artajerjes, me encontraba en la fortaleza de Susa. Hananí, uno de mis hermanos, vino a visitarme con algunos hombres que acaban de llegar de Judá. Judá es la región de Jerusalén. Les pregunté por los judíos que habían regresado de cautiverio sobre la situación en Jerusalén. Me dijeron, las cosas no andan bien. Los que regresaron a la provincia de Judá tienen grandes dificultades y viven en desgracia. La muralla de Jerusalén fue derribada y las puertas fueron consumidas por el fuego. Cuando oí esto, me senté a llorar. De hecho, durante varios días estuve de duelo, ayuné y oré al Dios del cielo. Quizás ustedes entienden esto mejor que yo, que ustedes viven acá, de otros países, y preguntan, algunos que no pueden visitar a su país tanto, y preguntan, mira, ¿cómo encontraron el pueblo? ¿Cómo ves las cosas del país y los cambios? Y yo no sé cómo es su país, pero yo sé que el mundo está cambiando mucho. Y está deteriorando muchos países. Y ustedes pueden identificarse con el duelo de Nehemías. Pero vemos que Nehemías, bueno, creo que no hemos llegado a esa parte, pero Nehemías es un copero. ¿Qué es un copero? Él tiene que probar la comida y la bebida antes que come el rey. Él es parte de la seguridad, el equipo de seguridad del rey. Entonces, podemos asumir que Nehemías tenía de todo. Estaba hecho, cómodo con su estilo de vida, tenía poder, respeto, tenía un buen cargo, seguridad, estabilidad. Todo lo que nosotros deseamos. Y los expertos dicen que se puede suponer que Nehemías, como copero real, probablemente habría tenido los siguientes rasgos.
habría estado bien entrenado a la etiqueta de la corte, como fue Daniel. Probablemente era un individuo apuesto. Sin duda sabría cómo seleccionar los vinos para presentarlos al rey. Tendría que ser un compañero agradable para el rey con la voluntad de escucharlo en todo momento. Sería un hombre de gran influencia como uno con el acceso más cercano al rey y alguien que podía decidir quién podía ver al rey. Por encima de todo, Nehemías tenía que ser un individuo que gozara de la confianza sin reservas del rey. Tenía un buen puesto. Tenía mucho, pero mucho para perder. Vemos en el versículo 4, que estaba muy sentido. Lloró. Yo me imagino, cuando él recibió la noticia, solamente la Biblia dice que se sentó. Pero me imagino que a ustedes le han pasado esto, cuando reciben una noticia muy fuerte, es como que un golpe. Y las rodillas como que no aguantan más. Y uno tiene que sentarse. Me imagino que fue algo así. Algo así. De su comunidad, de su gente, su pueblo. También vemos que él está preocupado. Él está muy preocupado por los demás. Por los demás. Él podía decir, bueno, está bien, qué mala suerte para ellos, que resuelven su cosa, no me importa, yo voy a salir a hacer mi diligencia, no voy a encargarme de esto. Él pudiese decidido eso, pero no lo hizo. No lo hizo. Nos preguntamos, ¿cuándo fue la última vez que de verdad lloramos por alguien que es vulnerable, que la ciudad no tenía sus muros, una persona desprotegida, en grandes problemas, o como dice los israelitas en ese entonces, en desgracia? ¿Cuándo fue la última vez que lloramos por otras personas, que nos dolió tanto escuchar la noticia? Sí pasa, pero a lo mejor nos debe pasar más. Nehemías no estaba preocupado por mantener su posición en la corte del rey, ni mantener su imagen entre sus pares, ni ahorrar dinero para sí mismo. De hecho, estaba dispuesto a arriesgar su propia vida por Dios, su Dios y su pueblo. Dios nos permite sufrir para que no nos volvamos complacientes y suframos por un carácter egocéntrico y una vida de comodidad y autogratificación. Es una de las causas que sufrimos. Nehemías no solo estaba alentando a su pueblo desde lejos, sino que estaba dispuesto a hacer el trabajo. Y eso puede ser algo chocante para nosotros, porque los mensajes hoy en día de las propagandas, todo es: tú lo mereces, tú lo ganaste, toma un descanso. Todas esas lemas, frases que escuchamos para gratificarnos a nosotros. Pero a Nehemías no. Y por último, lo que vemos en el texto es que Nehemías, él no fue corriendo al rey. Si se fijan, Nehemías lloró, oró y pidió a Dios. Primeramente fue a Dios. ¿Cuántas veces nosotros no sabemos qué hacer? No sabemos qué hacer y estamos llamando a alguien, a mi papá que me ayude, o mi mejor amigo para que me ayude, o mi esposa, o al pastor: ayúdame. Muchas veces tenemos que pasar por el proceso. Mire la orden en que Nehemías, el proceso de Nehemías. Primero identificó el problema, expresó su preocupación, ayunó y oró para pedirle a Dios su poder, su ayuda, su fuerza para guiarlo.
también tenemos que hacer lo mismo. Vamos a seguir leyendo la oración de Nehemías en el versículo 5. Oh Señor, Dios del cielo, Dios grande y temible, que cumples con tu pacto de amor inagotable con los que te aman y obedecen tus mandatos. Escucha mi oración, mírame y verás que oro día y noche por tu pueblo Israel. Confieso que hemos pecado contra ti. Es cierto, incluso mi propia familia y yo hemos pecado. Hemos pecado terriblemente al no haber obedecido los mandatos, los decretos, las ordenanzas que nos diste por medio de tu siervo Moisés. Esa es la primera parte de la oración de Nehemías. ¿Y qué vemos ahí? Primero, Nehemías afirma y adora la persona de Dios, su carácter. ¿Quién es Dios tan grande y temible? También él recuerda y adora a Dios por mantener el pacto de amor, la promesa a través de Moisés, la ley levítica, amor incomparable para su pueblo, que nunca lo iban a dejar ni siquiera abandonar. Y también confesó sus pecados. Confesó no solamente sus pecados, pero los pecados de su familia, los pecados de su pueblo, de su gente. En ese sentido, Nehemías está funcionando como un pastor, un sacerdote de ese entonces, que es el mediador entre el pueblo y Dios, pidiendo perdón y reconociendo los errores. Seguimos. Versículo 8. Te suplico que recuerdes lo que dijiste a tu siervo Moisés. Si me son infieles, los dispersaré entre las naciones. Pero si vuelven a mí y obedecen mis mandatos y viven conforme a ellos, entonces, aunque se encuentren desterrados en los extremos más lejanos de la tierra, yo los volveré a traer al lugar que elegí para que mi nombre sea honrado. Sigue con el versículo 10. El pueblo que rescataste con tu gran poder y mano fuerte es tu siervo. Oh Señor, te suplico que oigas mi oración. Escucha las oraciones de aquellos quienes nos deleitemos en darte honra. Te suplico que hoy me concedas éxito y hagas que el rey me dé su favor. Pon en su corazón el deseo de ser bondadoso conmigo. Terminó la oración y dice el versículo, termina, en esos días yo era el copero del rey, escribió el autor, que puede ser que fue Esdras o fue Nehemías. Ok, seguimos analizando la oración. Él sigue recordando a Dios de su pacto, del acuerdo que tienen. Y muchas veces hacemos lo mismo. Si uno no paga la renta o la hipoteca o el préstamo para el carro, tenemos un pacto, ¿cierto? Y te van a tocar y te van a decir, oye, tenemos un pacto, tienes que pagar, tienes que cumplir con tu promesa. Y Nehemías está haciendo lo mismo con Dios. Está haciendo lo mismo con Dios, porque Dios es una promesa de Dios. Así como Nehemías reconoce su fracaso en el acuerdo, bueno, así como recuerda a Dios de ese acuerdo, Nehemías también dice que perdóname Dios, porque yo no he cumplido con el trato. No he cumplido. Perdóname. Y en el versículo 10, cuando habla del pueblo que rescataste con tu gran poder y mano fuerte, es tu siervo. ¿De dónde Dios rescató el pueblo para hacer la nación? ¿De dónde? ¿De cuál país? De Egipto. Para entrar la tierra prometida, que tenía la constitución, que es el pacto que tenía con Moisés, la constitución de la tierra prometida. Y por desobedecer
ese pacto, esa constitución, se puede entenderlo así, fueron exiliados por 70 años. Eso es lo que dijo escribió el profeta Jeremías, que tuvieron que pasar 70 años exiliados. Y ahora fue el momento para volver. Pero estaban en desgracia, estaban en dificultades. Nosotros también podemos faltar con nuestro compromiso con Dios. Podemos insultarlo, podemos ofenderlo. Y tenemos que reconocer esos momentos que no llegamos a la medida que Él merece. Entonces, Nehemías nos da un formato, un esquema para una oración poderosa. No es que siempre tienes que orar de esa manera. Dios quiere escucharnos, pero es como hablar con un hijo. Yo quiero que mis hijos me cuenten las cosas, no me tienen que llegar de una manera tan formal, pero muchas veces es mejor. Yo quiero que pasen por un proceso para escuchar bien su petición y para entenderles. Dios ya sabe de todo y podemos llegar a Él con cualquier cosa, lo que nos sentimos, nuestras emociones, nuestros pensamientos. Pero cuando hace falta comenzar un buen logro para hacer algo para Dios en su voluntad, eso es una buena fórmula para orar. Primero, la adoración. Después, la confesión. Confesar nuestros pecados, nuestros errores. Después, darle gracia al Señor. Y al final, la súplica. Si vuelven a ver el texto, el versículo, al final del versículo 11, la súplica de Nehemías, la petición de Nehemías es muy corta. O sea, hay una oración así, pero la petición es aquí al final, corta. Todo es adoración, confesión, acción de gracia y la petición al final. Nosotros deberíamos entrar a la presencia de Dios de esa forma. Eso es una oración poderosa. Y yo lo veo y ustedes lo escuchan por aquí en la iglesia. Cuando una hermana me mandó una oración antes de entrar el centro con el equipo el viernes, yo estaba escuchando la oración de la hermana y seguía como que ese esquema. Y yo dije, wow, qué oración tan buena, tan poderosa, que le agrade al Señor. Seguimos a otro versículo. Ya terminó la oración de Nehemías. ¿Cómo quiere que Dios, cómo quiere que nosotros le comunicamos? Hebreos 4 dice, 4:14, por lo tanto, ya que tenemos un gran sumo sacerdote que entró al cielo, Jesús, el Hijo de Dios, aferrémonos a lo que queremos. Nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades, porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, Él nunca pecó. Así que acerquémonos con toda confianza al trono de gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitamos. ¿Quién tiene una petición para el Señor hoy? ¿Quién quiere algo que quiere presentarle? Tenemos la confianza y toda la libertad de pedirle, pero también adorarle al Señor, pedir perdón y después darle nuestra petición. Pablo le dice a Timoteo, hay un Dios y un mediador que puede reconciliar a la humanidad con Dios. Y es el hombre Cristo Jesús. Él dio su vida para comprarles la libertad
a todos. Nunca nos olvidamos que tenemos esa libertad de compartir nuestras emociones con Dios. Y no solamente nuestras emociones, pero también como Nehemías funcionó como sacerdote para su pueblo, para su familia, nosotros también deberíamos funcionar en nuestras casas como sacerdotes, con los amigos, con los que no conocen el Señor, para predicarle el Evangelio, para otros creyentes. Porque 1 de Pedro dice, pero ustedes no son así porque son un pueblo elegido. Son sacerdotes del Rey, una nación santa, posesión exclusiva de Dios. Por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios, pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad y entrar en su luz maravillosa. Igual que Nehemías, tenemos que ser interceder para nuestras familias y amigos, nuestra gente. ¿Y cuál es la aplicación de hoy? Bueno, antes de llegar a la aplicación, ya presenté la oración de Nehemías. ¿Cómo deberíamos hablar con Dios cuando tenemos una petición grande? Ahora vamos a ver lo que no deberíamos de hacer. ¿Cómo es? Yo no diría orar malo, pero ¿cómo es hacerlo no bien? Bueno, yo creo que me entienden. Santiago 4 dice, ¿qué es lo que causa las disputas y las peleas entre ustedes? ¿Acaso no surgen de los malos deseos que combaten en su interior? Desean lo que no tienen, entonces traman y hasta maten para conseguirlo. Envidian lo que otros tienen, pero no pueden obtenerlo. Por eso luchan y les hacen la guerra para quitárselo. Sin embargo, no tienen lo que desean porque no sé lo que piden a Dios. Aun cuando se lo piden, tampoco lo reciben porque no lo piden con malas, porque lo piden con malas intenciones. Desean solamente lo que les dará placer. Nosotros somos culpables de hacer eso de vez en cuando. Sí. Sí, a veces somos interesados. Suena difícil, pero a veces somos interesados en pedir las cosas a Dios. Entonces, eso es la advertencia de Santiago. Y esta mañana hay dos aplicaciones. La primera aplicación es que se puede presentar tu petición, cualquier emoción o pensamiento a Dios con toda libertad y confianza como Nehemías. Ya hablamos de eso. Pero la otra aplicación, yo quiero enfocar en esa aplicación. No significa que la Biblia no está diciendo que, que tenemos que volver a nuestros países para reconstruir nuestro país. Eso no es la aplicación. Aunque sería bueno hacer misiones, llevar el evangelio, eso sí es bueno. Pero eso no es el mensaje del capítulo 1 de Nehemías. ¿Cuál es el mensaje? El mensaje que deberíamos tener corazón. Deberíamos estar impactados por los que sufren. Los del pacto, nuestro pueblo del pacto, el nuevo pacto. Nosotros somos diferentes que Nehemías vivía por debajo de la ley levítica, el pacto con Moisés. Y nosotros tenemos el nuevo pacto. Celebramos la cena, conmemoramos la cena, el pacto que tenemos con Jesús, que representa su sangre, su cuerpo, entregado por nosotros. Entonces, tenemos que estar más preocupados, más pendientes de los hermanos. Esta mañana es un llamado para nosotros que yo quiero tomar un momento esta mañana. Yo sé que todos tenemos peticiones para el Señor, preocupaciones.
Pero vamos, en vez de pedirle al Señor, vamos a preguntarle al hermano lo que necesitan. Porque muchas veces llegamos acá a la iglesia para que me llene Dios, yo quiero sentirme bien, yo quiero sentir su gloria, su presencia, que dame. Pero tenemos que llegar, yo quiero llegar esta mañana para interceder y orar por los hermanos. Y no solamente los hermanos aquí en la iglesia, pero los hermanos, yo entiendo que ustedes tienen iglesias en sus países, hermanos en otros países, los hermanos que están sufriendo de una forma terrible en la China, en Irak, que nada más para llegar a un culto así, tiene que arriesgar su vida. Porque la Biblia en su país es, ¿cómo se llama? Contrabanda. Mando. Ok, bueno, me entienden. Es ilegal. Como si fuera una arma. Pero imagínese. El punto de todo esto es como tenemos que ser más como Nehemías. Más preocupados por los hermanos. Que sí, podemos dejar nuestra comodidad, sacrificar nuestro tiempo y quizás dinero, nuestros talentos y dones. Y yo también entiendo que, porque yo he escuchado que muchas personas también llegan y dicen, oye, pero tú no me entiendes. No entiendes lo que estoy sufriendo, porque no has vivido lo que yo he vivido. Y sí, de alguna manera tienes razón. O que tú nunca has experimentado esto. ¿Qué vas a hacer para mí? No entiendes cómo estoy sufriendo. Pero hermanos, les digo que también son mentiras del enemigo. Son mentiras del enemigo porque como iglesia tenemos que estar unidas. Son mentiras que nos dividen. Porque todos sufrimos. Todos sufrimos. Escucha bien eso. Yo estaba orando y pensando, meditando en la palabra. El hecho de que la causa de tu sufrimiento no es igual que la causa de mi sufrimiento, no significa que uno no pueda ayudar o consolar o que sea menos. Porque todos sufrimos. Y el sufrimiento es lo que nos une. Somos muchos aquí en la iglesia. Somos de muchos trasfondos, de muchos países, de idiomas diferentes, culturas diferentes. Pero todos hemos sufrido. Algunos han sufrido por el tema el gran tema de hoy en día, ¿no? La inmigración. Desconozco ese dolor. Pero hay otros que están sufriendo por las finanzas. Otros que están sufriendo por el conflicto en su familia. Quizás un hijo pródigo. Quizás separación en pareja o alguien que vivió divorcio. Quizás infidelidad. O quizás te criaron en una casa con un solo padre. Porque falleció un padre, un divorcio en los padres. También yo sé que hay personas que están viviendo con enfermedades y sufren físicamente, emocionalmente, con ansiedad, con depresión. Sufrimos. Hay personas que tienen un hijo con algún retraso de desarrollo y sufren. O sufren, como mencioné antes, de un vicio o adicción. Quizás usted fue abusado o maltratado, abandonado, rechazado, excluido. Todos hemos sufrido. Y seguimos sufriendo pruebas, lamentablemente.
y dificultades. Pero eso es lo que nos une. Cristo nos une porque Él también sufrió. Iglesia, tenemos que ser como Nehemías. Salir de nuestras circunstancias, nuestra zona de confort, para estar pendiente de los hermanos que están sufriendo. Aunque no están sufriendo lo mismo que nosotros, todos estamos pasando por algo. Por algo. Tenemos que abrazarnos, animarnos, alentarnos y dejar nuestros dolores al lado por un momento. Iglesia, yo quiero que todo el mundo se pone a pie. Yo quiero que se agarren la mano de la persona que está a su lado y que las personas en las filas también que crucen las filas para que la iglesia esté conectada. Y en este momento, iglesia, yo quiero que el enfoque está en el sufrimiento, la tribulación de la persona a su lado, de ambos lados. Y míralo, mira sus ojos. Esa persona, por alguna circunstancia, por algún problema, está sufriendo. Es importantísimo que sepan que Dios le está acompañando, que Dios está con ellos, que no se rindan, que Dios le está moldeando y formando por lo que viene. Y Dios va a redimir a ese dolor para bendecir a alguien. A alguien. Que siguen fuertes y valientes y que se aferren a Dios y que sigamos a su voluntad. Hermano, yo quiero que busquen una persona. Ahorita quiero hacer que busquen una persona y que tomen 2 minutos para pedirle: ¿cómo puedo orar por ti? ¿Cómo puedo orar por ti? Y pasen 2 minutos orando por esa persona. Y después, deja que esa persona ore por ti. Y después vamos a cerrar en oración, juntos como iglesia. Es momento de no enfocarnos en nuestros problemas, pero mira qué bonito está el plan del Señor. Cuando nosotros estamos sirviendo a otros, cuando nosotros estamos quitando la mirada de nosotros, sirviendo a otros, hay un montón de personas que nos están orando y sirviéndonos a nosotros mismos. Y podemos recibir tantas oraciones si podemos mejorar la manera que nos servimos y oramos juntos.